Vamos a seguir hablando con el pastor Óscar Sander. Le tenemos aquí con nosotros nuevamente. Hola, Óscar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Óscar. ¿Nos puedes decir algo de este tema? El título, pues la verdad que es muy sugestivo, y es Invirtiendo en familia. Como habíamos comentado en otros programas, la primera obra del enemigo es separar a la familia. Y bueno, hemos estado aquí en Madrid ya unos días y nos hemos podido dar cuenta que Madrid no es inmune a esa obra de separación. El papá sale temprano, la mamá les sigue, los niños tienen que ir al colegio, comen en el colegio, luego tienen que ir a acostarse pronto, el papá llega tarde. No hay una comida al día en la cual la familia se sienta y coma. Como antiguamente era, pues se daba gracias por el pan de la mañana o se daba gracias por el pan del día y se hacía una oración y en familia comían. Simplemente algo tan básico como comer en familia ha sido totalmente vaporizado de nuestra sociedad y definitivamente nos hemos acostumbrado. Por el hecho de que yo viajo bastante y viajo a diferentes áreas en Australia y en Nueva Zelanda, puedo fijarme cómo ciertas familias viven. De hecho, pues según en mis viajes, normalmente me quedo en la casa de una familia. Si estas familias viven, por ejemplo, en un ambiente más rural y tal vez tienen una ocupación en un pueblo más pequeño, daría la impresión que están menos estresados o que tienen una facilidad para que esa rutina sea un poquito más llevadera. Mientras que empezamos a acercarnos a ciudades como, por ejemplo, Christchurch, Auckland, Sydney, Melbourne, etc. Y empezamos a ver cómo vive la gente. Cómo vive la gente en las grandes urbes. Por lo general, no que no afecte a aquellos que viven en el campo, pero cómo viven. Y es un paso que me asombra que todavía haya familias vivas con el paso que llevamos. Entonces, una de las cosas en las cuales invertimos en familia es algo básico, es comer en familia. Se suele decir que aquellos que comen juntos, permanecen juntos. Aquellos que oran juntos, permanecen juntos. Entonces, algo tan básico, mire, lo vemos en el principio del Edén. Nos dice que Eva comió separada del esposo. Yo sé que es un poquitito especulativo, pero al mismo tiempo hay un plan de mantener a la familia cuanto más separada. Mantener a la familia no como un núcleo, sino como átomos independientes, cada uno moviéndose en su esfera, en sus responsabilidades como átomos independientes. Yo he estado en muchas casas, conozco a muchas familias a través del trabajo que hacemos. A mí me sorprende que el esposo ha estado todo el día fuera, entra en la casa, no da un beso ni a la esposa ni a los hijos. Eso es básico. Para mí, el mundo de hoy necesita ser reeducado en las cosas más básicas. Él ha estado 10 horas fuera de la casa. Entrar, darle un achuchón a la esposa y un beso y decirle, ¿cómo estás, cariño? Te he echado de menos hoy. Eso es básico. Pero tú sabes cuánta gente entra en la casa, no se han visto por 10, 12 horas. Y es como si nada. Entran, se saludan, hola, ¿cómo estás? Bien. Como si fuera el vecino, que no es el vecino, que es el esposo. No es el vecino, es la esposa. No es el vecino, es el hijo, es la hija. Es una educación básica. ¿Cómo invertimos en familia? Hay un número de cosas con las que podemos empezar. Evidentemente aquí nuestro tiempo es limitado, lo estamos haciendo a través de una entrevista. Los programas que llevamos del Alfarero son programas, de hecho, en los cuales tenemos un público en una sala en la cual exponemos estos principios, normalmente a través de una hora, y una serie de programas, y estas personas tienen la oportunidad de hacer preguntas, claro, etc. Entonces, pero para resumir, ciertas cosas que podemos hacer para invertir en familia. Algo básico. Conseguir arreglar el tiempo para que, aunque sea una vez al día, haya una comida en la mesa en la que
los hijos, el papá y la mamá, si es posible, las circunstancias de cada uno, uno tiene que mirar las circunstancias. Si solo es la mamá y el papá, y desafortunadamente en estos días hay más de eso, bueno, hay que acomodarse a las circunstancias, pero coja a sus hijos, reúnelos alrededor de la mesa y siéntense. Y no solo a comer, sino a hablar de la vida. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus dificultades? Hablar en la mesa. Eso de decir que nosotros venimos de la cultura mediterránea y que aquí en España se vive como en ningún lado, déjenme decirles, yo vengo de Australia y aquí en Australia y aquí en España se vive igual de rápido que se vive en Australia, igual de rápido que se vive en Auckland, en Nueva Zelanda. Claro que sí. De ahí la importancia, efectivamente, de que, en base a lo que tú estás diciendo, de poder conseguir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que al menos una vez al día, la familia pueda estar reunida, pueda elevar una oración de agradecimiento al Señor, todos juntos, dándole las gracias por estar juntos, por la familia, por los alimentos que se van a tomar. Porque, claro, es que a lo que lleva esto es que cuando hay problemas, porque el padre va a trabajar, la mamá a trabajar y los niños se van al colegio, que normalmente en muchos casos también comen allí. Entonces, cuando surgen cosas, en vez de contárselo entre la familia, en vez de contar experiencias y las cosas que ocurren, lo que pasa es que ¿quién se lo cuentan? Pues el esposo se lo cuenta al compañero de trabajo, la mamá a la compañera de trabajo, y los niños pues no sé a quién se lo pueden contar. A los compañeros a los compañeros del colegio. Entonces, verdaderamente es una situación que yo creo que, bueno, todos sabemos quién reina en este mundo, ¿no? Quién es el príncipe de este mundo, y que de una forma muy sutil y muy inteligente como él es, pues ha ido llevando a esta sociedad y la va llevando por un camino donde pueda ir destruyendo la familia, ¿no? Y esa es su idea, claro. Es una obra maestra, oscura, sí, sí, diabólica, pero una obra maestra. Tenemos que admitir que es una obra maestra y lo ha hecho genial. Él se dio cuenta que las guerras no destruyeron a la familia. Incluso en el siglo XX, el siglo de las guerras, tienes la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y aún y todo la familia seguía dura, la familia seguía fuerte. Los padres morían en la guerra y todavía las madres en la casa aguantaban el fuerte y levantaban el estandarte, y todavía tenías una generación que salía con buenos principios y con buenas morales. Entonces, claro, luego decía, bueno, todavía la familia no está destruida, no acabo de romperla. Y luego, claro, nos ha llevado a este estado de ahora en el cual nadie hay en la casa. ¿Por qué cerramos los portales en los edificios? ¿Por qué cerramos con doble llave las puertas? Porque no hay nadie en la casa. Las casas están totalmente vacías. Y es una parábola, una ilustración, una lección objetiva de lo que es la realidad. Nuestros hogares están vacíos. Están vacíos de Cristo, están llenos de cualquier otro tipo de mensaje, y la parábola se ve en la realidad física de que cerramos nuestras puertas porque no hay nadie en la casa. No hay nadie. Pasas por edificios enteros y no hay nadie. Claro, todo el mundo está acá trabajando. Yo entiendo eso. Pero tiene que haber un esfuerzo personal para dejar de ser átomos independientes y reunir la familia. ¿Cuál es otra cosita que podemos hacer? Aparte de tratar de conseguir una vez al día comer juntos. Que no se puede el desayuno por los horarios, que no se puede la comida con los horarios, pues tratemos que sea la cena. Que no se puede la cena porque el papá trabaja de enfermero y tiene su horario de noche, etc. Que puede ser al desayuno, lo hacemos al desayuno, pero reunimos la familia ahí. Otra cosita que nosotros recomendamos es una vez al día reunir a la familia, no solo alrededor de la mesa, sino al mismo tiempo alrededor en el salón o en la sala de estar, y abrir la palabra del Señor y leer algo de la palabra del Señor y discutir qué es lo que el Señor quiere con lo que nos está diciendo de su palabra en el día de hoy. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que aquí en España las noticias de los telediarios son a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. O por lo menos hace años cuando yo estaba acá. Sí, sí. 9, 3 y 9. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Sí, sí, sí. Ok. De la manera, por ejemplo, que nosotros lo hacemos en nuestro hogar. Nosotros no tenemos un culto de mañana a las 9, 3 y 9,
Pero allá en Australia, por ejemplo, nosotros nos levantamos bien temprano. Yo me levanto más o menos como a las 6 de la mañana y me voy a correr. Yo me pongo un MP3 acá y salgo a correr 10 kilómetros. ¿Qué estoy escuchando? Bueno, estoy escuchando o bien mensajes espirituales que me estén enriqueciendo o música espiritual. Por ejemplo, me gusta mucho Johann Sebastian Bach, que escribió todas sus canciones clásicas para la honra de Dios. Así las firmaba, no con su nombre, sino para la honra de Dios. Entonces tengo bastantes canciones de música clásica de Johann Sebastian Bach y lo escucho. Voy corriendo por mis 45 minutos, regreso a la casa. Una vez que he regresado a la casa, me ducho y ya totalmente alerta, totalmente despierto, me arrodillo enfrente de mi cama y me doy al Señor. Porque yo no puedo ser un hombre como mi esposa me necesita sin que Cristo no esté conmigo para mostrarme el camino. No puedo ser un padre como mis hijos me necesitan sin que Cristo me muestre el camino. Entonces, para invertir en familia, primeramente uno tiene que invertir en su propia espiritualidad. Para mí, el salir de la casa sin un culto personal es suicidio espiritual en ese día. Es suicidio espiritual, porque no es que todo me vaya a salir bien, sino las tribulaciones del día. Ahora tengo un Dios a mi lado que me va a dar instrucción y me va a ayudar en los pasos a seguir. Es un suicidio espiritual el salir de la casa sin culto. Pero no vale solo con mi culto personal. Yo abro la palabra y estudio tratando de buscar a Dios en esa palabra. Y luego tengo un librito de oración con diferentes nombres, decenas y decenas de nombres, a familiares, amigos, enemigos. Y voy mencionando su nombre y oro por ellos para el día de hoy. No me levanto y para ese entonces mi esposa también, ella también corre, los dos hacemos triatlón. Entonces ella también ha ido a correr, ha hecho su ejercicio, ha hecho su culto de mañana. Mi hijo se ha levantado, él también conmigo entrena triatlón, tiene 13 años. Él ya ha hecho igual, se ha ido en bicicleta. Claro, nosotros vivimos en Australia, vivimos en una zona rural. Yo entiendo que aquí en Madrid no se puede hacer lo mismo, pero les digo un poquitito para ilustrar, no para que se copie, sino para ilustrar de dónde sacamos los principios. Entonces, para el tiempo que yo he acabado con mi culto, mi hijo ya ha ido, por ejemplo, a entrenar con bicicleta, ya ha regresado y él ha hecho su culto. Él tiene su Biblia, él tiene su habitación, él se pone de rodillas, se da al Señor y lee, por ejemplo, mi hijo lee los proverbios. En los siguientes meses estamos estudiando como familia los proverbios. Hay 31 proverbios, normalmente 30 o 31 días en el mes. Entonces, el día 5 del mes leemos el proverbio número 5. El día 6 leemos el proverbio número 6. Y además es fácil de seguir por ese detalle que tiene 31 capítulos y uno puede seguirlo con el mes. El día 15 de agosto me leo el proverbio 15. El día 16 me leo el proverbio 16. Y además es un libro que se puede repetir y repetir y repetir mes después de mes por un tiempo, por el hecho de que la cantidad de sabiduría condensada es tremenda. Entonces, mi hija ha hecho su culto de mañana, tiene su Biblia, se ha dado al Señor y ha leído el proverbio del día. Ella sabe, por ejemplo, que es el día 6, ha leído el proverbio del día. Mi hija pequeña ha leído el proverbio del día y se ha dado al Señor. Claro que el culto personal de mi hija de 9 años es sencillo. Ella acaba igual en 5 minutos. Se da al Señor, tienen su librito de oración, oran por los nombres y luego leen el libro de proverbios. Cuando todos hemos acabado prácticamente al mismo tiempo, funciona así. Nos vamos a la sala de estar. Y ahí cantamos una canción, un himno, damos gracias al Señor, comenzamos con una oración y del proverbio, por ejemplo, 5 o del proverbio 15, cualquiera que sea el día, leemos la mitad de los versículos. Pero no los leemos y cerramos el libro. Yo leo 2 y explico lo que yo creo de esos 2. Mi hijo dice, bueno, pues yo también veo esto en esos 2. Luego mi hijo lee otros 2. Luego mi hija lee otros 2, mi otra hija lee otros 2, mi esposa lee otros 2. Y llegamos a mitad del capítulo de Proverbios. Ahí cerramos,
nos arrodillamos y yo llevo delante del altar de Dios, cuando digo el altar, simbólico evidentemente, llevo a mi familia para que su espíritu, que tenemos que orar por ese espíritu todos los días, habite en nosotros, nos guíe, que podamos respetarnos los unos a los otros, etc. Luego, pues mis hijos hacen el colegio, yo voy a trabajar, mi esposa hace sus asuntos, y luego tenemos una segunda comida al día en la que nos juntamos juntos, que es la comida de la tarde. ¿Okay? Durante el día no nos juntamos, pero la comida de la tarde. Ahí llegamos y es algo sagrado, digamos. Perdón, hemos tomado el desayuno, claro. Después del culto de la mañana tomamos el desayuno y luego vamos a las cosas diarias. A la tarde, la comida de la tarde, en el horario de allá Australia, digamos, es a las 5 de la tarde. Es como funciona allá. Nos juntamos, 4:30, 5, alrededor de la mesa. Juntamos las manos y hacemos una oración y damos las gracias por los alimentos. Y ahí discutimos lo que ha pasado del día. Mira, pues me pasó esto, me pasó lo otro, etcétera, etcétera. Discutimos eso. Luego, antes de que se vayan a la cama, vamos, cantamos una canción y abrimos el mismo libro de Proverbios, el mismo capítulo, y acabamos el capítulo a la noche. Es como que el capítulo quedó todavía abierto y lo acabamos a la noche. Cuando cerramos con oración, mis hijos se van a la cama. Cuando mis hijos han ido a la cama, yo voy y oro con cada uno de ellos, como padre. Yo voy allá, me arrodillo enfrente de la cama de mi hijo y oro. Y luego él ora. Y luego nos quedamos 5 minutos hablando. Porque cuando el día ya ha acabado, cuando las presiones del día ya han acabado, es cuando yo puedo llegar al corazón de mi hijo y hablarle de las presiones que puede tener a su edad, de los cambios fisiológicos que está experimentando a la edad de 13 años, de sus sueños. Él quiere ser carpintero, piloto y misionero. Eso es lo que él quiere ser. Entonces, ¿dónde descubro yo eso? Yo lo descubro a la hora de dormir, después de que orar por él, después de que él ha orado, de rodillas en su cama, hablando con él. Luego me voy y hago lo mismo con mis hijas, oro con ellas, etc. ¿Qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo en familia. ¿Que eso me garantiza que no voy a tener tribulaciones? No. ¿Que me garantiza que voy a tener el matrimonio mejor del mundo? Para nada. Porque somos humanos y tenemos nuestros errores y tenemos nuestras cosas. Pero luego, antes de acostarme, que dedicamos me siento con mi esposa y hablamos del día, en la sala de estar, ella se pone de rodillas, yo me pongo de rodillas, ella ora por mí, ora por los niños, ora para que el Señor le dé sabiduría a su esposo para ser un esposo. Yo oro por ella para que y ella me escucha mi oración. Nos damos un beso y nos vamos a la cama. ¿De dónde ha emanado ese título? ¿Por qué has puesto el título del alfarero? El alfarero es aquel que moldea la arcilla o la greda. Y hay 2 tipos de arcilla. Está la arcilla con hierro, que el alfarero no puede usar, y la arcilla de alfarero. Hay 2 tipos de arcilla. Ese tipo de arcilla lo descubrimos en la imagen del capítulo 2 de Daniel. Hay una imagen con diferentes metales. Tenemos oro en la cabeza, tenemos plata en el pecho, tenemos bronce, y luego tenemos en las piernas, tenemos hierro. Y luego en los pies, la imagen dice que tenemos hierro y arcilla. Lo que la gente normalmente, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, es que en realidad hay 2 tipos de arcilla en los pies. Hay una arcilla que dice que se mezcla con el hierro. Y hay otra arcilla que no se mezcla con el hierro. Entonces, esa arcilla que no se mezcla con el hierro es una arcilla moldeable. La Biblia nos dice que nosotros somos la arcilla y Él es el alfarero. Que nos da forma. ¿Quién va a moldear nuestra familia? Dios. ¿Tu vida? Dios. ¿Tus relaciones? Dios. ¿Quién ha de ser el que moldee tus opciones de trabajo? Dios. Tus opiniones, no tus opiniones, pero la decisión final de qué estudios vas a estudiar. Dios. ¿Con quién te vas a casar? Dios. Es Dios el que está clamando de ser tu alfarero.
Y nosotros tenemos que reconocer. Claro, cuando hay mucho hierro en nosotros, es una arcilla que no puede ser moldeada. Entonces yo le digo al Señor, quita mis impurezas, para que esta arcilla con hierro se convierta en arcilla de alfarero. Y una vez que me hayas quitado esa impureza, moldea, pero no solo mi vida, que cuando hablamos de mi vida no estamos hablando simplemente de esta fisiología de un cuerpo humano. Mi vida es todo lo que me rodea, mi vida es mi familia, mi vida es mi esposa, mis hijos, mi vida es mi iglesia, mi vida es mi ministerio, mi vida es el trabajo, mi vida es en general todo aquello que me rodea y todo aquello que me influye. Señor, moldea aquello que voy a escuchar, moldea aquello que voy a ver, moldea aquellos conceptos con los que me voy a relacionar. Moldea mi vida total. Qué bonito. La gente a veces me pregunta, ¿no? Vienen a nuestra casa y vivimos en una... Nosotros arrendamos, pagamos alquiler en una granja. Otros alquilan un apartamento. Yo alquilé una granja. Yo no tengo dinero para comprar una casa, pero alquilamos una granja. No una granja en general, una casita dentro de una granja. Entonces, mis hijos crecen con las vacas alrededor, hay vacas, llamas, alpacas, conejos, gallinas, hay de todo allá. Pero claro, yo pago alquiler, yo no tengo dinero para ello. Y hasta cierto punto yo siempre quería dar esa educación a mis hijos, esa oportunidad. Y darme cuenta de que no tenía dinero y que ese sueño posiblemente se iba a evaporar y que nunca iba a poder cumplirlo, hasta que me di cuenta que al mismo tiempo, oye, ¿por qué no alquilar? Y hubo una casita y la alquilamos. Y ahí estamos. Entonces la gente llega allá y nos dice, wow, tú vives aquí en el paraíso, Óscar. Tienes una esposa que te quiere, cocina bien, los hijos están sanos, etc. Y se os ve amorosos, se os ve que hay amor dentro de ellos. La gente se cree que esto es la lotería, como que a mí me ha tocado un billete de lotería y me ha tocado la loto. Esto no es cuestión de que me haya tocado la loto. Esto es cuestión de invertir en familia. Es decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿El dinero o mi familia? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Mi carrera o mi familia? ¿Cuáles son mis prioridades? La gente también me pregunta, ¿por qué el campo, Óscar? ¿Por qué allá? Dice, mira, lo cierto es que hay demonio o cosas malas en la ciudad y cosas malas en el campo. Pero así como en la ciudad, entre el asfalto y el ladrillo, ves de vez en cuando algún arbolito que simboliza la creación de Dios, allá en el campo ves arbolitos y de vez en cuando ves asfalto y ladrillo. Claro. Entonces, uno está más cerca de esa creación del Señor y eso también ayuda. Es otra de las cosas que, mira, yo no conozco las circunstancias de todos, pero nosotros en su día tuvimos que invertir en esa decisión y sacar a nuestros hijos de una ciudad que nos estaba consumiendo y que nos estaba consumiendo nuestra rutina y llevarlos también al campo. ¿Para ganar nuestra salvación? No, para invertir en familia. Claro que sí. Muy bien, pastor, pues ojalá que sus consejos efectivamente nos ayuden a mejorar, a progresar en nuestra calidad de vida, no solamente humana, sino también a nivel humano, sino también espiritual. Es un placer estar contigo, Óscar, y que te podamos escuchar.